Buenos días a todos. Comenzamos ya la cuarta y última tanda de comunicaciones que con toda seguridad serán tan apasionantes como las que hemos venido escuchando estos 2 días atrás. Vamos a escuchar en primer lugar a Javier Esteban, que es profesor de Historia de las Ideas en la Universidad Camilo José Cela y es también escritor. Él hace unos años estaba dirigiendo una revista que se llamaba Generación 21 y David Barba comenzó a llevarle artículos de Claudio para publicar. Él se interesó entonces en Claudio y en su trabajo y más recientemente le quiso conocer personalmente y le hizo una entrevista, que fue cuando se conocieron, y desde ahí después surgió el documental La mirada de la integración, que hará parte de una obra, un libro que Javier lleva años confeccionando, que lleva conociendo, contactando, buscando maestros y sabios de todo el planeta, y este documental que él hizo con Claudio será uno de los capítulos y el libro se llamará La mirada de los maestros. Y él va a hablar hoy de la fuente espiritual en la obra de Claudio Naranjo. Buenos días a todos. Gracias a la Fundación y a Claudio Naranjo por haberme dado la oportunidad de formar parte de este simposio. Bien. Al conocer a Claudio Naranjo, después de haber estado buscando sabios o maestros, sabios o santos incluso, en otras tradiciones, para dar forma a esta serie documental, La mirada de los maestros, me llevé una impresión, en primer lugar, confusa, porque David Barba me había dado alguna información especializada sobre las cuestiones que planteaba entonces Claudio sobre la educación. Cambiar la educación para cambiar el mundo era el título de la primera entrevista que me traía a la publicación. Y yo tenía mucha curiosidad por conocer a ese pedagogo que era Claudio Naranjo. Pensaba entonces que Claudio Naranjo era un pedagogo. Y le solicité una entrevista que se produjo ya en el año 2011 en Madrid. Y yo iba un poco con esa idea de hablar con alguien que tenía un perfil casi político, porque entonces la primera impresión que me dio fue que tenía un perfil casi político, de hombre con ideas públicas, con ideas transformadoras que a mí, desde luego, me recordaban mucho las ideas de Rousseau y de la escuela que piensa en la bonomía del hombre, ¿no? De una cierta bonomía, liberalismo naturalista, y me llamó la atención y quise conocerlo por eso, ¿no? Pero claro, cuando tuve que documentarme para ir a entrevistarle, la cosa pegó un giro de 180 grados, porque como había pasado con la leyenda del elefante indio, uno había tocado la trompa, otro había tocado la pata, otro había tocado el cuerno, pero me costaba hacerme una idea del conjunto de la personalidad de Claudio Naranjo. Bueno, Claudio luego me concedió una entrevista que pude utilizar para hacer un montaje precario, pero bastante sorprendente, porque es un montaje que va sin preparación y que, por tanto, donde no hay tiempo para reaccionar ni tiempo para posar, es una larga entrevista a bocajarro que forma parte de esta serie La mirada de los maestros, y allí ya empecé un poco a enterarme de qué significaba la obra y la persona de Claudio Naranjo, ¿no? Y por último recibí un mail tuyo pidiéndome que participara en esta conferencia, donde me tocaba bailar con la más fea, es decir, con la religión, dentro de la obra de Claudio Naranjo. Digo, hombre, podía haber tocado otra cosa, siendo del ramo de las ideas, pues me podía haber tocado hablar de las ideas de Claudio Naranjo en el contexto de Rousseau, o de las ideas de Claudio Naranjo con respecto al primado de Nietzsche, no sé, cualquier cosa. No, me tocó la religión. Claro, yo creo que Claudio había visto que yo también tenía cierta alergia a la religión y dijo, pues quizá sea la persona con el que pueda compartir mi alergia a las religiones, ¿no? Porque, a primera vista, Claudio es alérgico a las religiones. Entonces, yo
como no sabía mucho de Claudio tampoco, puse a leer los libros que él me había indicado, donde se señalaba o se argumentaba algo sobre la religión, fundamentalmente en forma de prácticas de religión interior, mística, de todas las religiones, y yo decía, pero este hombre se lo ha comido todo, porque aquí habla de todas las prácticas místicas de casi todas las religiones del planeta. Y por otra, donde hacía mención a la psicoterapia como religión del futuro, como algo que se estaba gestando, que no acababa de tomar forma, pero que sin duda podía formar parte de la religión del futuro. Vale. Y luego hice un chequeo psicobiográfico y le pedí una tercera entrevista, porque yo soy muy pesado con esto de las entrevistas, pero creo que los diálogos a veces cuentan cosas de uno que uno mismo no sabe, ¿no? Por una especie de mayéutica. Y mantuvimos una conversación que estoy acabando de transcribir y que es un poco el núcleo de esta charla, que como digo está todavía en ensayo, en laboratorio, ¿no? Pero que puede apuntar cosas que creo que pueden resultar, os espero, con la modestia adecuada, interesantes. Bueno, Claudio Naranjo, como sabréis casi todos, pues se educa en un ambiente, eso que hemos llamado libre pensador, donde, por así decirlo, el primado de la razón es claro frente a las ideas religiosas, y se educa en el seno de una familia donde, sin embargo, hay una traza religiosa importante por parte de madre, que además es quien la transmite en esta religión, que es el judaísmo, el criptojudaísmo, o de algún modo el judaísmo solapado está en la obra de Claudio Naranjo desde el principio, en la vida de Claudio Naranjo desde el principio, perdón, y la cultura del padre, entonces, a través de un tutor que va a ser un amigo del padre, muy bien escogido, le va a aproximar, yo creo que es la primera aproximación cultural a la religión entendida como religatio, como ligarse a Dios y no como deber o obligación social, en el concepto que le da Cicerón. Bueno, pues este tutor va a tratar de hacer ver el mundo lo mejor que puede a Claudio Naranjo y le va a aproximar a las ideas entonces ya en decadencia, pero muy presentes en el planeta, tanto como hoy las de la nueva era, con ese grado de difusión, por lo menos entre las élites, que es la teosofía. De tal manera que sobre un ambiente o en un círculo libre pensador aparece la teosofía. La teosofía, como bien sabéis, venía a traducir gran parte de lo que significaba el mundo oriental y en especial las intuiciones primitivas de la India, y la teosofía aterriza en Europa pues, sobre el trabajo sobre todo de Schopenhauer, que va a dar lugar también, por otro lado, al descubrimiento de lo inconsciente, a través de Grodeck, a través de Freud luego, y va a abrir la puerta de un occidente que vive todavía en el primado newtoniano, de que las cosas pesan, se miden, se regulan, de la física antigua que hoy llamamos, y que vive todavía en el primado de la razón, del conocimiento cartesiano. Entonces, creo que este apunte de la teosofía es muy importante. Claudio Naranjo, pues como todo humano, y en su caso especialmente es un animal espiritual, tiene a los 6 años, entre los 5 y los 6 años, tiene ya una llamada, una intuición, una impresión, un imprinting, diríamos hoy, que yo calificaría más de místico o de religión naturalista que de religioso, cuando su madre le está hablando, le está enseñando el cielo y le habla de la luna y de los planetas, etc. Vale. Esta primera apertura, que es conocida y que él ha hablado varias veces de ella y demás, ¿no? Le pone en el camino de la ciencia, le pone en el camino de la curiosidad que en principio se orienta o se articula de un modo científico y que va a dar lugar de un modo o de otro a un bachillerato de ciencias y a una dirección hacia la medicina. En realidad Claudio está buscando ya lo que va a seguir buscando y va a iniciar lo que llama su única búsqueda, que es la que congrega este auditorio y la que congrega este simposio sobre su obra, ¿no? Y la ciencia es entonces, como he dicho antes, la gran estrella del firmamento. Estamos por aquellos años todavía bajo el dominio absoluto de la ciencia empírica y estamos, en los años de su infancia, y estamos al borde de que se produzca la revolución de la física cuántica, las nuevas ideas de la física,
pero todavía el primado newtoniano es claro y se entiende que lo que no es científico, comprobable, verificable, en términos antiguos, empíricos, no tiene sentido. De tal manera que es fácil de entender que un niño o que un adolescente que, por increíble que parezca, se consideraba a sí mismo tonto y quería demostrar que era listo, esto lo cuenta también en la entrevista, buscara esas herramientas para fijar sus conocimientos o para dirigir su vida, ¿no? La decepción, no la decepción de Claudio con la ciencia, pero la insuficiencia del método científico y del conocimiento científico se van a poner desde luego en evidencia, sobre todo cuando Claudio acaba su carrera, acaba medicina, ¿no? Y se va a orientar hacia el humanismo. En medio aparece la filosofía, pero yo creo que con buen criterio Claudio ve que puede haber una trampa en la filosofía como ideología, en tratar de ser un filósofo, y se va a orientar hacia lo experiencial, ¿no? Y va a entrar de nuevo en la búsqueda de la experiencia de lo religioso. A los 16 años, previamente, ha tenido otra apertura donde simplemente ha visto que todo está bien, que hay una felicidad, que en la medida en que uno casi desaparece del cuadro, el cuadro se hace más feliz, y este pensamiento va a ser también constante a lo largo de su vida, esa sensación última de felicidad que con los años y últimamente viene a recuperar. Bueno, vosotros diréis, ¿y qué tiene que ver todo este rollo con la religión? Bueno, pues nos vamos a ir acercando poco a poco a la religión y la espiritualidad. Entonces estamos con un chico que ha elegido una carrera de ciencias, un método científico el cual no le satisface y que sobre todo es un buscador. Claudio Naranjo sobre todo es un buscador. Por medio se le han colgado algunos autores, uno de ellos le ha pegado la viruela, esa viruela antirreligiosa que tiene, que es Nietzsche. El primado nietzscheano también entonces era fundamental y Federico Nietzsche, el gran maestro del despertar, que hablaba de los religiosos como tarántulas y de los maestros de vida como parásitos, que despreciaba a Sócrates, que despreciaba a los filósofos, que despreciaba a aquellos que querían dar ejemplo a los demás, pues hace honda huella en el pensamiento de Claudio Naranjo, como en el de tanta gente de la época, ¿no? Y de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Estamos en una cultura que tiene serias prevenciones frente a los religiosos, sobre todo en el sentido que he explicado antes de Cicerón, religens frente a negligens, religión como el tener un comportamiento, el seguir unas pautas dentro de un orden social. Esta religión no le interesa nada a Claudio Naranjo, y voy centrando el tema. La religión que le interesa a Claudio es la religión evidentemente experimental. Yo creo que Claudio Naranjo oficialmente ha tenido un maestro, que sigue teniendo, Taltanturco, pero la tesis de esta exposición, la hipótesis, más modestamente hablando, es que realmente este ha sido el maestro visible de Claudio Naranjo, pero no ha sido el verdadero maestro de Claudio Naranjo. Os voy a explicar esta afirmación, ¿no?, que parece un poco arriesgada. El contacto de Claudio con la meditación supone una tercera apertura. Cuando alguien propone, el dueño de Salem, creo recordar, propone a Claudio meditar. Claudio tiene ya muchas lecturas por medio, ha conocido la obra de Peirce, y la experiencia de la meditación le resulta profunda, gratificante. Dice el que recuerda la descripción que hace Peirce de la meditación como si se tratara de una fuente donde arrojamos una moneda, arrojando un pensamiento y a ver qué ocurre cuando meditamos, ¿no? Evidentemente ahí se da otra apertura. Pero si vamos a la génesis de la obra, a la fuente espiritual de la obra de Claudio Naranjo, tenemos que referirnos, en primer lugar, a la conjunción de personalidades que se dan en su encuentro con Óscar Ichazo y a lo que representa Óscar Ichazo. Óscar Ichazo representa entonces algo que quizá ni él mismo sabe que representa. Trata de impresionar a Claudio y a cuantos le rodean. Se hace nombrar el polo, el Qutb, ni más ni menos. El polo sería, en la tradición esotérica sufí, sería la persona que concentra o la persona que maneja en un momento histórico el polo de la sabiduría o el polo del amor, el polo de los tres corazones, casi nada, ¿no? No conozco a nadie que se haya autocalificado del polo, salvo Óscar Ichazo, lo cual me llama mucho la atención. Pero Óscar Ichazo tiene algo muy importante, que es su conexión con la tradición que de algún modo, si existiera algo parecido a la ontogénesis de la filogénesis y si existiera algo parecido a
a la herencia de imaginarios ha heredado Claudio Naranjo, porque donde Ichazo ha ido a beber es a la misma fuente judeocristiana musulmana, y parece mentira que todavía haya que decir que es judeocristiana musulmana y que no se excluya una de las tres religiones, ¿no? Bien avanzado el siglo, que esto se ponga en duda me parece algo increíble. Y tiene, por tanto, entronca, por tanto, con un mundo imaginal que está ahí, con un mundo imaginal que tiene su propia vida y que va a mostrar a Claudio Naranjo. Cuando, pasando muy rápido sobre la biografía, alrededor de los 38 años, creo recordar, Óscar Ichazo le propone que haga un retiro en el desierto a Claudio. Y en ese retiro en el desierto van a ocurrir cosas. Hay un antes y un después de ese retiro al desierto. Fijaos bien que estamos manejando imaginarios que son muy comunes en la tradición judeocristiana musulmana, el retiro al desierto, y que prácticamente van a suponer el inicio de la gran tarea de Claudio Naranjo. Es decir, sin el retiro en el desierto, Claudio Naranjo probablemente no habría tenido la fuerza para ponerse a enseñar. ¿Y quién va a ser la primera discípula de Claudio Naranjo, curiosamente? Pues la discípula primera de Claudio Naranjo va a ser su madre que de algún modo ha vivido el criptojudaísmo y que quizá, como todos los judíos que son ortodoxos, cuando llega la Pascua abren su puerta y colocan una copa de vino para que aparezca Elías, el profeta, a ser bien recibido y beberla. Claudio Naranjo se pregunta, por lo menos así aparece en esta entrevista, qué es o quién es la fuerza que le ha acompañado desde su juventud en su conocimiento profundo, ¿no? Y apunta porque así se lo apunta Óscar Ichazo, apunta a la figura mítica del Hidra, el hombre verde, que recoge la tradición sufí, pero que por supuesto está en la tradición judía. Enoc está en Elías para los cristianos, dice el duodécimo imán, el imán oculto de los chiitas, que se refiere siempre al mismo personaje. Bueno, podríamos preguntarnos en este punto, que a mí me parece importante porque considero que el Hidra es el maestro oculto y el maestro propio, luego explicaré por qué, de Claudio Naranjo. ¿Qué es el Hidra y qué supone, dice Enrique Orbán, qué supone que alguien se pregunte si su maestro es el Hidra, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a esta cosa que nos parece hoy tan alucinatoria en este hotel tan moderno en la carretera de Zaragoza, ¿no? ¿De dónde sale este hombre verde, que no es el hombre verde? Ahora explicaré bien lo que es el Hidra, y qué tiene que ver con Claudio Naranjo este hombre verde, ¿no? O esta forma espiritual de aparición, ¿no?, que se da. Vale. Voy a hablar de otros dos detalles en la trayectoria de Claudio Naranjo, otras dos imágenes que también entroncan con lo mismo, y luego voy a intentar dar el cierre. Una de ellas es la aparición de lo que él llama el manto, la imposición del manto. La imposición del manto, si vamos al maestro de los maestros, Ibn al-Arabi, en sus últimas obras, habla de cómo se le impone el manto en Kabul, cómo el Hidra le impone el manto en Kabul, dice literalmente, cómo hay un espíritu que es arquetipo, pero que es hombre, que le va a imponer el manto. La imposición del manto significaría que un discípulo recibe las enseñanzas o el nivel de enseñanzas, el maqam, dicen los sufíes, del maestro. Y es una ceremonia que tiene lugar pensemos que en el imaginario, pero que a veces tiene lugar en el mundo físico a través de otros maestros que a su vez han recibido esta instrucción o han recibido este manto del propio Hidra. Claudio Naranjo confiesa que después de su primera experiencia con ácido lisérgico recibe o tiene la impresión de recibir un manto, algo que le cae de arriba, ¿no? Esta visión entronca con la revelación, está presente por lo menos en 4 o 5 veces en esta entrevista, pero muy a menudo en conversaciones con Claudio Naranjo. Algo que me viene de arriba, algo que me he revelado, algo que no acabo muy bien de saber que viene, pero que yo lo siento así, que me entra por la cabeza. Y la tercera imagen es la del juego de colores. ¿Qué es lo que ocurre cuando Claudio Naranjo se va de retiro al desierto? Bueno, pues Claudio Naranjo pasa allí una cuarentena, creo recordar 40 días, no sé si los cumple del todo, no, me parece que sí, pero pasa 40 días, y en esos 40 días se dan diferentes estadios, diferentes capas de sensaciones. Una
que es frecuente y que se repite es el cambio de colores interno, la apreciación de que dentro se están moviendo colores, se están moviendo energías. Bueno, pues esta tercera imagen también la podemos encontrar en Corbán y, por supuesto, también la podemos encontrar en el Maestro de Maestros, en Ibn al-Arabi, cuando con otros sufíes describen el cuerpo sutil o la fisiología sutil de todo ser humano como más o menos proyección del cuerpo sutil de los 7 grandes profetas, cada uno con su respectivo color. Hay una zona del cuerpo a la que le correspondería el negro brillante de Jesús, hay otra zona del cuerpo a la que correspondería el verde del profeta Mahoma, etc. Claro, todo esto hoy nos parecen profundas locuras, frutos de imaginarios extraños. Vale. Pero el hecho es que en aquella excursión al desierto se produce la carga de energía necesaria para que el maestro Claudio Naranjo pueda dedicarse a enseñar, y que la primera discípula es la madre, bien, y que luego van a venir otros muchos discípulos. Este estado de gracia, que va a durar unos 3 años, hasta que se produce una discusión personal y Claudio Naranjo siente como pierde este estado de gracia, le va a servir a Claudio Naranjo fundamentalmente para entroncar inconscientemente con lo que él considera el conocimiento del eneagrama. Por eso tanto Claudio como Óscar Ichazo como Gurdjieff consideran el eneagrama como un instrumento, por así decirlo, revelado. Claro, esto hoy también nos resulta una cosa fantasmática. Cuando quizá los mejores libros de eneagrama los realizan psicólogos laicos, lógicamente, o incluso periodistas o editores, porque se expresan mejor y saben explicarnos bien lo que es el eneagrama, qué tendrá que ver el eneagrama con una ciencia revelada o con una ciencia sagrada, ¿no? Bueno, si examinamos bien cuál es la característica de este espíritu conocido como el Hidra, o cómo ven sobre todo los sufíes este espíritu, podemos entender algo del eneagrama y podemos tratar de relacionarlo con el eneagrama no como un cuerpo doctrinal, sino como una serie de experiencias vivas que se transmiten a través de la presencia, que es un poco como lo define Claudio Naranjo y es un poco también lo que apunta Óscar Ichazo. Quiero decir que Óscar Ichazo, al cual se le ha calificado de tramposo, de pícaro, podría serlo perfectamente porque, como Claudio sabe, en ciertos maestros se dan las dos caras, la del pícaro y la del sabio, ¿no? Especialmente en la escuela sufí. Pero Óscar Ichazo es quien yo creo que pone a Naranjo en la buena dirección. Naranjo visita a una vidente antes de conocerle y la vidente le cuenta aquello de no te vas a llevar muy bien con esta persona, pero te interesa más llevarte con los que están detrás de esta persona. Bueno, volvemos otra vez al misterio. ¿Qué es lo que hay detrás de Ichazo? ¿Qué es lo que hay detrás de Gurdjieff? ¿Qué conexión pueda tener el eneagrama más allá de una herramienta racional y de conocimiento caracterial? ¿Qué conexión pueda tener con las tradiciones reveladas, las tradiciones del libro Las Tres, ¿no? ¿Qué conexión puede haber ahí? ¿Qué misterio puede haber ahí? Porque no digo que sea la única obra, por supuesto, de Claudio Naranjo, pero creo que va a ser de las fundamentales y creo que sus enseñanzas parten de ahí. Bueno, hay una noción en el sufismo, hay una noción que se refiere a aquellos que pueden directamente tener una relación con la divinidad sin pasar por cuerpos de maestros. Los owaisis o baisis son personas que han tenido conexiones a través de este espíritu al que llaman Hidra, saliéndose de escuelas. ¿Esto qué significa? ¿Y qué ejemplos tenemos? Bueno, esto significa algo que hoy nos parece casi normal, donde elegimos una religión a la carta y nos parece de este maestro nos interesa esto y de este maestro nos interesa aquello. Pero en una noxis profunda parece más confuso que una persona pueda profundizar en un maestro y en otro y en otro y en el de más allá, ¿no? La personalidad y el arquetipo histórico, si queremos, de este tipo de iniciados sería Ibn al-Arabi, una vez más, ¿no? Que recibe enseñanzas de todas las religiones y que dice tener una conexión directa con lo divino que no necesita de otros maestros. Ibn al-Arabi, por supuesto, es temido por el islamismo oficial, como gran parte del sufismo, y por ello está especialmente perseguido y todavía prohibido en muchos países como autor, ¿no? El caso es que Ibn al-Arabi va a tratar tanto el tema de la sensación del cambio de colores como la imposición de manto.
la imposición del manto propio que él recibe en Kabul, como decía antes, y en esto va a ser ayudado en su conocimiento, va a ser acompañado por Corbán. Para Corbán, este manto, como digo, es la igualación de conocimiento con un ser que aparentemente no está en nosotros, que se puede manifestar como un arquetipo, que se puede manifestar como una persona, pero que desde la psicología analítica moderna podríamos decir que es algo parecido a una conciencia despierta o a una conciencia vigilante que podemos tener dentro. Bien, yo me pregunto si el eneagrama no será otra cosa que el despertar eso en cada persona que lo practica. Porque el eneagrama no viene de una enseñanza dogmática del bien y del mal, sino del conocimiento de lo propio, es decir, de las herramientas para conocer lo propio, pero desde el punto de vista de cada uno. Esto que ahora nos parece corriente en el siglo XII, el siglo XIII, el siglo XIV es una revolución ontológica y es una revolución espiritual. Los grandes maestros que proponen entonces en su momento, Ibn al-Arabi sobre todo, que el hombre tiene algo dentro que le permite conocerse y que le permite pulirse y que no necesita para ello una maestría exterior, aunque pueda tenerla, no necesita una maestría exterior y que no necesita una religión exterior y que no necesita unos dogmas exteriores, es algo sumamente moderno y sumamente revolucionario. Si acudimos a la fuente, concretamente a la fuente Nasbandi sobre la transmisión del eneagrama, los conocimientos del eneagrama a Gurdjieff, observaremos en un relato muy retórico, muy sufí en este sentido, cómo el entonces Sheikh Abdullah invita a la oración del alba a Gurdjieff, que viene bajando de Dagestán. Abdullah también es de Dagestán, y entonces invita creo recordar que es en Damasco, en el centro que tienen los Naqshbandi en Damasco, antes de ir a Chipre, le invita a rezar la oración del alba. Y entonces, cuando están rezando la Sura al-Yasin, Gurdjieff tiene una visión. Todo el jardincito que tiene la mezquita en Damasco se ha convertido en una rosaleda inmensa, y Gurdjieff se aproxima, llevado por la mano de Abdullah, del gran Sheikh, a oler una rosa. Y al oler la rosa, recibe todo el conocimiento del eneagrama. Esta es una primera aproximación al eneagrama revelado. Ha sido puesta en duda. Yo tengo el testimonio personal de Sheikh Hishan Kabani, que me parece una persona con poco humor, pero no da a una persona a inventarse las cosas, y él la recibe así de Sheikh Abdullah. Sabemos que hay cierta tendencia a la exageración en todo el mundo sufí y a la retórica, ¿no? Pero es muy probable que Gurdjieff, que no cita esta fuente, sin embargo sí tuviera este contacto con los sufíes y sí tuviera esta conexión, digamos, presencial, este conocimiento presencial con lo que sería el eneagrama. El eneagrama queda, por tanto, como algo muy poco desarrollado por Gurdjieff, que no se centra en las personalidades, pero como una semilla que sí trae Gurdjieff. El eneagrama de Ichazo es un eneagrama que está ya más hecho, está a medio camino sobre lo que va a hacer Claudio Naranjo. Claudio Naranjo me explica, y yo lo creo, que su eneagrama no viene tanto de lo que le ha explicado, a su vez, Óscar Ichazo, como de lo que recibe a través de la escritura automática de un modo inconsciente tras esta estancia en el desierto. De tal manera que, volviendo a la tierra y a la psicología analítica, nos podríamos preguntar hasta qué punto dentro de cada ser humano no hay un espíritu, y ese espíritu tiene la capacidad, haciendo un espejo con lo que llaman las teofanías, de mejorar al hombre. Pero si eso no pertenece y es una herramienta humana, personal de cada uno, y si el eneagrama no es una herramienta precisamente enfocada a eso, ¿vale? Para cerrar un poco esta historia o este tramo de investigación, me llama la atención que el maestro oficial de Claudio Naranjo llega un momento en que lo envía a Afganistán. Y dice, no, tú lo que tienes que hacer es ir a Afganistán. ¿Qué conocimiento pudiera tener Taltán Turco del eneagrama o de los sufíes o de esa tárica que no existe pero que tanto cita Ichazo, como de esa tárica oculta que cita Ichazo, que cita Gurdjieff como los maestros del eneagrama? ¿Cómo podía saber el maestro de Claudio Naranjo que a Claudio Naranjo le faltaba recibir un manto, para entendernos, y que podía recibirlo en Afganistán? ¿Por qué un maestro de otro imaginario, de otra tradición, un imaginario
que Claudio Naranjo reconoce como un imaginario que no le es natural, que no le es propio, el imaginario budista, y que seguramente no le será propio. ¿Cómo podía este maestro pensar que Claudio Naranjo tenía que recibir una última llave o otra llave para seguir su camino? ¿Y por qué lo manda a Afganistán? Claudio Naranjo, esto está en su biografía o en el conocimiento público, no va a Afganistán. Afganistán estaba entonces en un periodo de guerrillas contra los rusos. Parece que allí estaba o está la tárica oculta, que en gran parte guarda los secretos del eneagrama, y parece que allí le esperaba su manto. Bien, yo creo que este manto, que se le presenta varias veces de distintas maneras a Claudio en la vida, es un manto que proviene del mismo, lógicamente, y por eso voy a acabar apuntando dos ideas, una que me resulta compleja y curiosa, pero que pertenece a Enrique Orbán, pero que es interesante, es la noción del ángel como parte del sí mismo, es decir, la noción de que en cada uno de nosotros hay una parte angélica, que es la que conoce lo divino y por la que se conoce lo divino, que tiene por así decir, una capacidad de autopulirse, de regularse, de mejorarse. Esto sería en realidad el eneagrama, si lo pensamos bien. Es un conocimiento donde se nos inspira y se nos dan unas bases, pero sobre el que trabajamos uno mismo, y que además se realiza mejor en presencia de gentes que lo han trabajado, que se han trabajado y se han pulido, que a través de libros o principios teóricos que en realidad casi nos aproximan a los test de clasificación psicológica más toscos que pueda haber, ¿no? Hay un eneagrama profundamente estúpido y hay un eneagrama interesante de trabajo interior personal. Esa potencia angélica que hay en cada uno, que es exactamente la que trata de transmitir Avicena, y se crea el gran escándalo en Europa, sobre todo, y entre los ortodoxos musulmanes, porque si uno tiene a Dios en sí mismo, si uno tiene su enceógenos, su enteógeno en sí mismo, y si uno puede despertar lo divino que lleva dentro de sí mismo, ¿para qué hacen falta las grandes escuelas y para qué hacen falta las grandes religiones? Esto cerraría un poco la cosmovisión de Claudio Naranjo, que es un hombre que, como digo, un maestro que tiene alergia por las tradiciones y por las escuelas religiosas, y que esa alergia en gran parte está alimentada de la propia insuficiencia de la religión. Como decía el otro gran pensador, nos queremos lo suficiente, pero no para amarnos todos los unos a los otros, pero sí para matarnos en nombre de la religión, ¿no? O sea, nos queremos tanto que nos podemos matar para ayudar al otro en nombre de la religión. Esta alergia, que es totalmente plausible y que forma parte también de nuestro mundo, que no es el mundo del pensamiento mágico, al cual es muy difícil traer todos estos conceptos que son pensamiento mágico al cabo, que he tratado de desarrollar, configura una personalidad curiosa y configura una personalidad que nos permite a muchos seguir una senda de alguien que ha buscado desde la sinceridad en todas partes y que ha llegado a muchos elementos comunes. Yo creo que el gran fruto de Claudio Naranjo es un fruto que tiene muchas caras. Tiene la cara de la pedagogía, la cara de la educación, que tiene una base religiosa, pero no en el dogma, pero sí en la manera de actuar en la sociedad, y esto es una base religiosa, que tiene también todo su conocimiento psicológico transmitido, que tiene la herramienta del SAT, que me parece el perfeccionamiento de todas sus intuiciones, y que tiene también, por supuesto, el eneagrama. Es fruto de alguien que ha estado en el umbral, en una aproximación sincera a lo que en el imaginario considera lo divino, podemos considerar lo divino, y que entronca con una tradición de la cual se ha separado biográficamente, pero a la cual de algún modo todas las pautas le indican a volver. Muchas gracias.